En las últimas 72 horas hemos visto colapsar uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Además, se da la peculiaridad que este banco, con sede en Silicon Valley, en California, hospedaba el dinero de más de la mitad de todas las startups del ecosistema americano. Algo absolutamente grave que hubiese puesto en jaque al sector más innovador y que más dinero ha generado en los últimos años en la historia de la humanidad. La quiebra de este banco ha estado a punto de hacer que se llevase por delante todas estas empresas que tienen contratados a cientos de miles de trabajadores y que además pusiese en riesgo el resto de bancos por el efecto contagio. En este vídeo vamos a ver qué ha pasado exactamente con Silicon Valley Bank, por qué ha ocurrido, si este riesgo lo están sufriendo otros bancos y si nuestro dinero está sano y qué lecciones debemos sacar de lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. Vamos con ello. En primer lugar, déjame explicarte un término. Se trata de la reserva fraccionaria y este término define cómo funciona el sistema bancario y por ende nuestra sociedad capitalista. La reserva fraccionaria quiere decir que cuando tú, Pepito Grillo, depositas dinero en cualquier banco, en el banco que sea, el banco puede, con el 90% del dinero que tú le has depositado, invertirlo, prestarlo o hacer lo que quiera con él. Pero es que además, si el banco se lo presta a su vez a otro banco, el dinero que recibe ese banco, que sería el 90% de tu depósito inicial, también lo podría prestar en un 90%, creando así dinero de la nada. Es lo que se conoce como la reserva fraccionaria, y así funcionan los bancos. Por tanto, es importante que entiendas que cuando tú depositas el dinero en un banco, además, dejas de ser propietario de ese dinero. Ese dinero ya es del banco, y el banco te debe a ti la misma cantidad que tú le has prestado. Pero no es que tu dinero está en el banco, es que el banco adquiere una deuda contigo cuando tú depositas el dinero. En la mayoría de casos, lo que hacen los bancos cuando reciben el dinero de los depósitos en sus cuentas corrientes es invertirlo. ¿Y en qué lo invierten? Pues normalmente en bonos de renta fija. Los bancos, como ganan dinero, es si reciben un depósito que están remunerando al 0,5% o al 1%, ellos lo invierten en bonos que reciben el 3% de dinero. Y la diferencia entre ese 3% que ellos reciben y el 1% que te pagan a ti anual, pues es su diferencia. Evidentemente también ganan dinero prestando ese dinero a otros con un interés mayor del que te pagan a ti. El ejemplo más típico de lo que hacen los bancos es usar, por ejemplo, el Tesoro americano, los bonos del Tesoro americano, que en este momento el bono a un año está cotizando al 4,5% y la mayoría de cuentas remuneradas en los grandes bancos pues no pasan del 0,5%, 1%, máximo 2%, y tienen por ciento ese spread, esa diferencia de beneficio. Los bancos pueden hacer esto con el 90% del dinero que tú les prestas. Y esto funciona a la perfección siempre y cuando no se les exija devolver de manera inmediata más de ese 10% que están obligados a mantener en reservas. Porque mientras entre más dinero del que tienen que devolver en retiradas o no se les exija de golpe más del 10%, los bancos están ganando dinero con esas inversiones y van haciendo reembolsos a medida que otro dinero entran o simplemente con el margen que van obteniendo de estas diferencias de lo que ellos invierten y de lo que pagan en depósitos. ¿Qué ocurre? Que la renta fija es un activo muy peculiar y muy desconocido. En la renta fija, que son por ejemplo los bonos del Tesoro o bonos de empresas que emiten deuda, la rentabilidad está garantizada en cuanto al rendimiento anual que se obtiene, lo que viene a ser ese 4,5% del Tesoro americano en un año. Pero el precio del bono va variando durante todo el ciclo vital de ese bono. Imaginemos un bono a 10 años que te paga intereses al 1,5%. El valor nominal del bono, por ponerlo sencillo, si es 1.000 euros, como funciona la renta fija es tú le das 1.000 euros a esa empresa o a ese estado y durante 10 años vas recibiendo el 1, el 2 o el 3%, el interés que se haya fijado anualmente, y el año número 10 recuperas el dinero, esos 1.000 euros, y has ganado por el proceso pues todos esos intereses que has ido acumulando. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si tú compras un bono cuando los tipos de interés están por los suelos y, por ejemplo, el tipo de interés que obtienes es del 1% anual y la empresa al año siguiente, después de una subida de tipos de interés muy pronunciada y agresivo y los tipos de interés se han podido ir, por ejemplo, al 4 o al 5% y emite un nuevo bono
que da el 4% de interés, el precio del anterior bono al 1,5% va a verse muy reducido. Si el inversor no vende el bono antes de los 10 años, no pasa nada, va a tener unas pérdidas ficticias en su valor contable, porque si espera a los 10 años, recupera la inversión inicial. Pero si el inversor se ve obligado a vender ese bono, va a tener que venderlo a un precio muy inferior al nominal para justificar y convencer a alguien de que en lugar de comprar el bono al 4,5%, lo compre al 1%. Y la manera de justificar eso es bajar el precio del nominal. En vez de venderlo por los 1.000 euros iniciales que a ti te costó, se lo vendes por 900 euros. Y entonces al cabo del tiempo, el inversor habrá recibido durante los 10 años el 1% de intereses anuales, más 1.000 euros, que es más de los 900 que pagó. Y así justificas que un nuevo inversor compre un bono que da menos rentabilidad de los que se están emitiendo actualmente. Bien, ahora mira esta gráfica, es la evolución de los tipos de interés. Resulta que Silicon Valley Bank metió los depósitos de sus clientes, además en un momento de máximos depósitos históricos, porque el funding de las empresas de Silicon Valley estaba en máximos, los inversores estaban dando miles de millones a las nuevas empresas y todas estas empresas lo depositaron en Silicon Valley Bank en un momento donde los tipos de interés estaban por los suelos, cercanos al 0%. Y a los gestores de Silicon Valley Bank no se les ocurrió otra cosa que meter todo ese dinero en bonos a 10 años a un interés bajísimo. ¿Qué ocurre? Que ante la subida de tipos de interés que han pasado del 0 a prácticamente el 5%, el valor de esos bonos se ha desplomado. Y como todos los depósitos, el 90% estaban en esos bonos, el valor ahora mismo contable de esos bonos estaba por debajo del valor de los depósitos de las empresas. ¿Qué ocurre esto? Que si todas las empresas hubieran decidido como decidieron al correrse la noticia de que Silicon Valley Bank tenía menos activos que los depósitos que tenía, retirar el dinero a la vez, que fue lo que ocurrió el viernes, el banco no hubiera podido hacer frente a todas las retiradas de estos depósitos. Esto es porque se hubiera visto obligado a vender los bonos al nuevo valor después de la subida de tipos de interés, que era bastante inferior al valor nominal. El valor nominal, recordemos, es el valor al que tú compras el bono y el que te van a devolver al cabo de los 10 años. Para evitar esto, simplemente los directores de Silicon Valley Bank tendrían que haber invertido en bonos a corta duración. Esto es lo que hace, por ejemplo, Interactive Brokers con el dinero depositado en liquidez de sus clientes. En lugar de tener bonos a 10 años, tienen bonos a simplemente 42 días. ¿Con esto qué consiguen? Que no se vean tan afectados por la subida de tipos de interés, porque cuanta menor es la duración del bono, menos cae el precio ante subidas de tipos de interés. Tiene sentido, porque cuando van caducando cada 42 días, tú vuelves a depositarlo en nuevos bonos con más rentabilidad. Por tanto, no hay esos problemas de atar todo tu dinero vista a 10 años. Pero volviendo a Silicon Valley Bank, el problema es más grave de lo que a priori parece. Como te he dicho al principio del vídeo, es el banco utilizado por la mayoría de startups para canalizar su dinero. Y si bien la media de dinero en cuenta corriente de un americano es de $5.000 y entonces estaría cubierto por el Fondo de Garantía Americano Federal que cubre las pérdidas en depósitos hasta $250.000, al tratarse de empresas tecnológicas con bastante dinero detrás gracias a las financiaciones, tenían depositado en las cuentas bancarias infinitamente más dinero que estos $250.000. De hecho, se estima que solo el 2% de los depósitos de Silicon Valley Bank quedaba cubierto por este fondo de 250.000 euros o dólares por cuenta. Y esto originó muchísima presión en Twitter de grandes nombres como Bill Ackman o Naval o incluso Mark Cuban, que tienen intereses en muchísimas startups, diciendo que el gobierno debía rescatar los depósitos del banco, porque de lo contrario todas estas empresas iban a quebrar, se iba a perder la fe en el sistema bancario y el lunes, o sea hoy, iba a haber muchas más retiradas de otros bancos que podrían llevar a una quiebra del sistema financiero. Finalmente, de manera conjunta, la Fed y el gobierno el domingo anunciaron que como medida extraordinaria iban a abrir una ventanilla de liquidez que iba a permitir a los bancos con pérdidas temporales en sus activos originadas por el desplome del valor de los bonos por la subida de tipos de interés a canjear a la Fed esos bonos por su valor nominal original. Es decir, en vez de tener que vender a precio de mercado los bonos caídos en valor por la subida de tipos de interés, iban a poder dárselos a la Fed y recuperar el valor nominal. La Fed se iba a quedar esos bonos hasta vencimiento, obteniendo los rendimientos anuales, y a vencimiento iba a obtener el valor nominal
original. Esto permitiría a los bancos no tener ese problema de liquidez puntual y poder hacer frente a los depósitos sin ningún problema. Y sobre todo, permitiría a las empresas y a los ciudadanos que tuviesen más de $250.000 en la cuenta recuperarlos y poder operar con normalidad. Lo que no va a hacer el gobierno americano y la Fed, según ha dicho, es rescatar al banco en sí. Se va a quedar con el banco, va a permitirles quebrar y los accionistas van a perder todo. Pero los depositantes sí que van a obtener su dinero. Esto parece que ha sido entendido por el mercado como buenas noticias y las criptomonedas durante el domingo, después de la noticia, subieron de entre un 10 y 15% algunas de ellas. El S&P 500 en el lunes estaba también subiendo un 0,5% y el sector que sí que se veía un poco más perjudicado era la banca, ante el temor de los ciudadanos de que el contagio se pudiese propagar. No obstante, pese a que la situación se haya controlado al menos momentáneamente, hay que sacar varias lecciones. La primera de ellas es que no debes de tener más liquidez en el banco de la que esté cubierto por el fondo de garantía. Si por ejemplo en España son 100.000 euros o en Estados Unidos $250.000 y tú quieres tener $500.000 sin invertir, entonces repártelo en distintas cuentas bancarias y de manera que ninguna de ellas pues supere este umbral de cubierto por los depósitos de garantía. La segunda lección, y en mi opinión más importante aún, es que debes de entender que el dinero en sí no está seguro y que el dinero es deuda, porque en el momento en que lo depositas en un banco lo están prestando, represtando e invirtiendo, y es mucho más seguro que simplemente con tu dinero lo inviertas tú en activos como la renta fija, la renta variable o el inmobiliario. De esta manera eres el titular de esos activos, y aunque tú tengas acciones o fondos de inversión custodiadas o depositadas en un banco, si ese banco quiebra, no pierdes tus acciones. Tú, cuando está en el proceso de quiebra, lo que haces es solicitar que esas acciones pasen a otro banco y por tanto no pierdes ni tus acciones ni tus participaciones en fondos de inversión. Esto es así porque las acciones y los fondos de inversión, a diferencia del dinero, sí que te pertenece y no es propiedad de los activos o de los pasivos del banco. Forman parte normalmente en una sección separada y en casos de quiebra simplemente, como te explico, pasas a comercializarlos con otro banco distinto, sin perder el dinero por el camino. Por tanto, lo que debes de entender es que lo que tienes que hacer es tener tu fondo de emergencia separado, ¿no?, o repartido en cuentas para que no excedan el depósito de garantía y el resto tenerlo invertido, con una cartera más agresiva, más conservadora o lo que tú consideres, pero invertirlo. La tercera lección es que en mi opinión los reguladores tenían que estar más encima de los bancos. Esto que cometió Silicon Valley es una imprudencia y el regulador tenía que haber dado la voz de alarma mucho antes. La cuarta lección, en mi opinión, es que las empresas deberían de tener derecho a un fondo de garantía más alto que los ciudadanos. Esto es porque los ciudadanos al final pueden invertir su dinero y dejar simplemente depositado el fondo de emergencia, pero las empresas necesitan tener muchísima más liquidez en cuanto a que tienes empleados, gastos, pagos que tienes que hacer a corto plazo, y por tanto es normal que el saldo medio de una cuenta bancaria de una empresa sea más alto que el saldo medio de un ciudadano. Por tanto, se debería hacer una regulación específica para las empresas. Pero a pesar de estas lecciones, hay otra cosa que hay que señalar, y es que en las últimas semanas parece que los directivos y dueños de Silicon Valley Bank vendieron acciones a un tiempo récord del banco. Espero que sea investigado y que si tiene que caer todo el peso de la ley, caiga sobre ellos si son culpables de mala gestión o incluso de haber vendido acciones antes de la quiebra sabiendo lo que iba a pasar. Otra consecuencia súper importante de todo esto que acabamos de ver es que hay rumores de que la Fed no va a seguir subiendo los tipos de interés al mismo ritmo por miedo a poner más en jaque al sistema bancario. Si la Fed deja de subir los tipos de interés, podríamos tener inflación por más tiempo y parece que eso es lo que ha hecho subir las criptomonedas, que viven al final del dinero fácil y de que haya más liquidez en el sistema. Todo esto está por ver. Mi recomendación es que te suscribas al canal porque juntos vamos a ver cómo evoluciona el mercado y qué es lo más oportuno hacer en cada momento. Espero que te haya resultado clarificadora la explicación, que hayas podido entenderlo, y de no ser así, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, dale fuerte al like y compártelo con quien necesite entender este desastre que tenemos.